Déjame por favor presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Paula Pérez Brunius, que es física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con doctorado en Oceanografía Física de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos. Desde el 2005 se incorporó al Departamento de Oceanografía Física de CICESE. Sus intereses de investigación abarcan desde procesos físicos que ocurren a gran escala oceánica, como la circulación meridional en el Atlántico Norte, hasta escalas cada vez más pequeñas, como las involucradas en la mezcla y dispersión de trazadores en el Golfo de México. Su investigación incluye temas interdisciplinarios como los relacionados con la dinámica poblacional de especies marinas o la evaluación del posible impacto de derrames de petróleo de gran escala sobre el ecosistema marino. Y hoy nos va a dar una plática que involucra todos sus temas de investigación. Y bueno, ya sin más presentación, les dejo con Paula. Paula, muchísimas gracias por aceptar la invitación y solo es tuyo. Les pido por favor a los demás que apaguen sus micrófonos y al final tendremos una sesión de preguntas. Si tienen preguntas las pueden ir poniendo en el chat y yo las leeré al final, o al final pueden prender su cámara y micrófono y hacer la pregunta directa con Paula. Y ahora sí, Paula, tienes Sale. el piso. Gracias. No, pues gracias a ti, Ruth, por la invitación y a todos por estar aquí. Disculpen por empezar tarde a ver estas cosas que uno cree que ya tiene maquinadas, pero pues no, ¿verdad? Y digo, aquí me puse yo de la que da la plática porque soy la que habla, pero en realidad es trabajo que he hecho con muchísima gente y mucho, pues sí, sin el apoyo de toda esta gente no hubiera sido posible y van a ir apareciendo conforme hablemos de diferentes temas. Es un popurrí, no voy a entrar en detalle en nada, es como, pues un poco como motivarles a ver de qué manera se pueden utilizar el tipo de observaciones que yo suelo usar, que son las observaciones con instrumentos a la deriva. Y en particular pues para estudiar esto de los procesos de transporte, dispersión y mezcla, y pues enfocado en el Golfo de México, que es donde he estado trabajando en la última más allá de una década. Ay, ¿cómo se ha de ver? Y digo, el contenido es, digo, nada más brevemente les voy a recordar, creo que aquí hay de todo un poco, creo que hay estudiantes, no sé de qué nivel, pero bueno, les voy a platicar un poco lo que son las mediciones lagrangianas y cómo se distinguen de las eulerianas. Y de ahí vamos a hablar en temas así en grandes rasgos de lo que es la circulación y remolinos de mesoescala en la capa superficial del Golfo, lo mismo en la capa profunda y algunas cosas que tienen que ver con retención, dispersión y conectividad. Que tiene aplicaciones a muchas cosas, como ya vieron. No que yo sea experta ni en dinámica poblacional de especies y mucho menos en derrames de petróleo y la evaluación de sus impactos, pero gracias a tener este tipo de información hemos podido hacer ese tipo de conexiones y hacer unos primeros intentos. Entonces, lagrangiano versus euleriano. Les muestro dos imágenes aquí del lado izquierdo. Bueno, imágenes en el Golfo de México mostrando la circulación superficial pues para una fecha dada, ¿no? Pero vista desde dos perspectivas diferentes. Entonces, a la derecha es pues el campo del nivel del mar, que supongo que todos conocen, que es el que se obtiene a partir de datos de altimetría de satélite, que luego procesan y ponen en un producto que está en una malla geográfica y que diario te da esta información. Entonces, esto es para un día en especial. Y en flechitas están los vectores de velocidad que se obtienen a partir del nivel del mar, que está mostrado en colores. Entonces aquí ven pues la corriente de lazo, ya luego regreso a eso otra vez. Ven estos remolinos, ¿no? Como que gira contra el reloj, que gira con el reloj. Y del lado izquierdo están los mismos contornos del nivel del mar, aunque estos son promediados para un mes en lugar de para un día, más o menos en las mismas fechas. Y lo que ven pues como espagueti son las trayectorias de boyas de deriva que estaban presentes en esta región y muestran pues sus trayectorias, supongo que de 30 días. En color se muestra la rapidez, ¿no? Entonces lo que pueden ver es que, pues sí, si tienes este remolino o giro aquí en este sentido, pues las boyas están dándole vueltas, pero también puedes ver que si tienes giros que van en sentidos diferentes, muy cercanos, pues puedes tener este tipo de cosas, ¿no? Como que pueden atrapar material que estaba en la parte sur girando con del giro de Campeche que se llama y salirse, ¿no?
Entonces, ese es el tipo de cosas que uno puede ver con estas boyas que trazan, ilustran lo que sería, cómo sería el movimiento del mar. Y pues en ese sentido, pues es la manera más directa de saber a dónde van las cosas, ¿no? Y de dónde vienen. Y digo ya así matemáticamente, pues formalmente todas las ecuaciones de la física se formulan dentro de esta perspectiva lagrangiana, ¿no? Conservación de masa, conservación de momento, conservación de masa y de momento angular. Y luego ya lo pasamos a lo que vendría siendo el punto de vista euleriano, que es como la mayoría entiende las cosas, que es pensar en puntos fijos y cómo varían las propiedades en esos puntos fijos, como en este caso el nivel del mar o la velocidad geostrófica. Entonces, el punto es que las observaciones lagrangianas pues tienen varias virtudes, no es que sean mejores o peores que las otras, sino que obtienes información diferente. Puedes tener una gran cobertura espacial de la velocidad, porque si la mides directamente, claro que necesitas tener muchos instrumentos presentes a la vez. Aprendes mucho de la cinemática del flujo, puedes ver la evolución temporal de cosas como de remolinos, puedes analizar incluso señales ondulatorias como ondas y remolinos. Y bueno, y para los procesos de intercambio de trazadores, pues es muy útil, ¿no? Y para lo último, esta parte que tiene que ver con la dispersión de partículas, que es pues cómo se difunde una mancha de un trazador y de alguna manera cómo llega a mezclarse al final, que involucra muchas escalas. Entonces, así se ven los derivadores superficiales, los hay de varios tipos. Aquí les muestro algunas, pero el punto es que es algo que es una boya que flota, que adentro tiene su instrumentación, su batería, su GPS, su comunicación para mandar la información, ya sea vía telemetría satelital o vía telemetría celular, dependiendo de si está cerca de la costa o lejos. Y tienen algún sistema de arrastre, porque como esta cosa flota para poderse comunicar con el satélite, pues entonces va a estar gran parte expuesta a la acción directa del viento, y entonces lo que tú quieres es que no se mueva por el viento, sino se mueva por las corrientes marinas, ¿no? Que están debajo de la superficie. Entonces tienes que poner un sistema de arrastre que sea tal que se mueva principalmente por las corrientes y no por el viento. Pero pues eso está padre en superficie. Pero si ya te quieres poner a hacer ese tipo de mediciones ya a más de 100 metros de profundidad, pues no puedes usar lo mismo, y la bronca es que la luz, o bueno, las ondas electromagnéticas pues no se mueven bien en el mar, ¿no? Se atenúan muy rápidamente. Y entonces lo que funciona en el mar, lo que sí es una señal que funciona muy bien es la acústica, ¿no? El sonido se propaga muy rápidamente y además alcanza largas distancias sin distorsionarse. Y entonces eso es lo que se utiliza para estos instrumentos de deriva en subsuperficie, que lo que son son unas boyas también, pero que tienen una flotabilidad neutra a una profundidad que uno establece. Y lo que hacen es que están programadas tienen un hidrófono, y entonces lo que uno pone es en puntos fijos, como estos tres verdes, pone unos anclajes con una fuente de sonido que emite un sonido a cierto horario, ¿no? Digamos 3 veces al día a tal hora exacta, y la boyita tiene un reloj y un hidrófono, y entonces se escucha esa señal. Y entonces, dependiendo cuánto tarde en llegar esa señal, pues sabrá cuál es la distancia, ¿no? A la fuente fija. Y si tienes 3, entonces puedes triangular la posición. Entonces es por triangulación acústica, no es en tiempo real. Tú avientas tus instrumentos, no vuelves a saber de ellos hasta un año y medio después. Cruzas los dedos que todo salga bien, y al final sueltan un peso, suben a superficie y entonces emiten toda la información a satélite. Esas se llaman RAFOS. Y así se ven, ¿no? Son estos tubos de vidrio que se tienen que lanzar con mucho cuidado. Y esto de abajo es lo que se quema al final con un cablecito, que es lo que permita que flote, y entonces con la antena ya se comuniquen a satélite. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido con este tipo de instrumentos en cuanto a la circulación y remolinos de mesoscala en la capa superficial? Digo, les voy a mostrar algunas cosas con
con instrumentos que ya existían, pero también con nuevos instrumentos, con nuevas campañas de boyas de deriva que se obtuvieron principalmente con un proyecto con Pemex y posteriormente con el proyecto de Sigom. Nada más para hoy, permítanme. Híjole, bueno. Recordarles un poco, aunque supongo que todos ustedes están bastante familiarizados porque ustedes sí tienen esto al lado, nosotros lo tenemos del otro lado del país. Medio ridículo que yo esté estudiando el Golfo de México viviendo en Ensenada, pero el punto es que lo que tenemos aquí es a una corriente que trae aguas caribeñas que pues va a lo largo de la costa de Quintana Roo y luego entra al Golfo de México y sale por el estrecho de Florida y continúa pues al Atlántico Norte, ¿no? Llevando aguas tropicales ahí a las latitudes altas. Y en ese proceso, pues como es muy dinámico esta parte de dar la vuelta yendo tan rápido, a veces se liberan remolinos, ¿no? Que giran en el mismo sentido de las manecillas del reloj, anticiclónicos. Y son bultos de nivel del mar, ¿no? Que llevan aguas cálidas, caribeñas. Y estos se tienden a trasladar hacia el oeste, pero rara vez llegan hasta el sur de la bahía de Campeche. Ahí lo que tiende a ver más o menos casi todo el tiempo, aunque se mueve mucho y es muy dinámico, es una circulación ciclónica en contra de las manecillas del reloj. Y en medio, aquí en el oeste, pues puede haber remolinos de todos los signos, ¿no? Porque se forman ciclones alrededor de la corriente de lazo y también se forman localmente y se rompen estos grandotes. Y el punto es que aquí tenemos una zona muy activa de actividad de mesoescala. Esto es de un día de altimetría. Se pueden sacar los promedios de nivel del mar y velocidades geostróficas con altimetría, pero pues su resolución espacial es baja y además cerca de la costa pues lo arma fatal, ¿no? Entonces, digamos que para obtener un campo promedio decente tendríamos que llenar de anclajes con correntímetros a todo el Golfo de México, que es muy costoso. Pero lo que logramos hacer ya gracias a que ha habido muchas campañas de derivadores superficiales es que se logró conjuntar una gran base de datos que se llama Gulf Drifters y que es pública. En general es pública, aunque hay muchos datos, por ejemplo, todos los que están en la bahía de Campeche, que son propiedad de Pemex, algunos otros que tenemos en remolinos de lazo en esta zona, que son también propiedad privada, que pues, se pueden trabajar, pero así que comuníquense conmigo. Y otros que se lanzaron aquí en la zona noroeste del Golfo, que son parte del proyecto SIGOM, que están disponibles, pero pues tienen que hacer un proceso adicional de pedir permiso para usarlos, pero están disponibles, ¿no? Y el punto es que están todos en esta plataforma que les recomiendo mucho, ahora que todo tiene que ser público. Esta es una muy buena plataforma para subir bases de datos cuando les pidan que tengan que ponerlos en algún repositorio, si es que no tienen uno institucional decente. Y en base a estos datos lo que se hizo es esta imagen de la izquierda, que es el promedio de las velocidades superficiales medidas directamente por todos esos derivadores, en donde se alcanza a ver pues bien esto de la corriente de lazo. Aquí en promedio, aunque pues en promedio, pues en realidad en cualquier momento hay muchos remolinos, pero en promedio tiende a haber una circulación anticiclónica con una corriente acá de frontera en el talud. Y acá, pues como ya les había dicho, tiendes a tener este giro ciclónico. Pero pues se alcanzan a ver ciertas cosas en la plataforma, sobre todo en Estados Unidos, que es más ancha y que es donde tenemos muchos datos. En la plataforma de Yucatán, la verdad es que esto es con bien poquitos datos porque nunca se han lanzado derivadores ahí, y menos aquí frente a Campeche. Y es a partir de esta imagen que se hizo esta imagen que me encanta de Jonathan Lilly, que lo que hizo es, bueno, ¿cómo se pintaría el Golfo si en base a estas corrientes un día pintáramos así en franjas norte-sur de azul a rojo, de oeste a este, y luego dejáramos que la tinta evolucionara con este campo promedio y pues se pintaría de esta manera, ¿no?
que aunque no es lo que pasaría en un día dado, sí muestra ciertos aspectos que pueden esperarse, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es raro que penetre agua de cualquier parte del norte o del este, ¿no? Principalmente se sale por la parte oeste, todo el agua que está aquí tiende a salirse por la parte oeste. Aquí, pues esto que es, perdón, esto que pues son de donde viene toda el agua caribeña que entra con los remolinos del Lazo, pues sí puede llegarse a mover a toda la zona occidental, ¿no? Y bueno, y esta parte de la plataforma de Florida pues tiende a retener agua y no saca muchas cosas de aquí, ¿no? Por eso esto rojo se queda aquí. Digo, nada más se ve bonito, ¿no? Pero para que entiendan que era la figura que puse. Otra cosa que se puede hacer con toda esa base de datos que es enorme es mediante una metodología que se explica en ese artículo que salió en Nonlinear Processes in Geophysics. Se puede extraer de las trayectorias lo que tiene que ver con las estructuras coherentes pues, registradas por los derivadores, que vendría siendo cuando se quedan atrapados en remolinos. Y coherentes quiere decir que, pues, que sí son estructuras que transportan material, ¿no? Y por eso atrapan a las boyas. Y entonces tienen que girar muchas veces alrededor de esa estructura para ser consideradas. Y bueno, es toda una metodología ahí que no, bueno, entiendo más o menos bien y es muy compleja de explicar, pero es muy bonita porque sí lo que obtienes de ello es pues tanto el tamaño como la velocidad angular de giro de estas estructuras y el sentido, obviamente, y cómo evoluciona eso en el tiempo. Entonces, lo que se muestra aquí son todas las elipses, bueno, lo que hace es ajustar elipses a estos remolinos. Y entonces lo que ven aquí son las elipses ajustadas de todos los remolinos registrados por esa base de datos que giran en forma anticiclónica, ¿no? Entonces lo que pueden ver que los anticiclones están en toda la parte norte del Golfo, no los ves prácticamente nunca al oeste de la bahía de Campeche, salvo a veces que se forman estos anticiclones en la región oriental, que me parece algo muy interesante que no hemos logrado estudiar. Mientras que los ciclones, pues hay varias cosas que se pueden ver. Una es que claramente los ciclones dominan en la región de la bahía de Campeche. También en esta zona noroeste hay un hueco aquí que es donde tienden a estacionarse los remolinos de Lazo que llegan a la región. Aquí hay otro hueco curioso, y luego hay muchos aquí en la región de la corriente de Lazo. Y en particular pueden ver que hay de tamaños más chicos que los anticiclones y sobre todo pintados alrededor de la corriente de Lazo, que estos son los remolinos frontales que le llaman, que mucho tienen que ver con el desprendimiento de remolinos de la corriente de Lazo, estos cicloncitos. Pero los hay en todos lados, ¿no? Y estos no los alcanzas a ver con altimetría, ni de chiste, son demasiado chiquitos. Y de hecho incluso tenemos algunos que se han registrado que vienen que se alcanza a ver que vienen desde la región de la corriente de Lazo, se mueven al oeste y llegan a penetrar acá hasta unirse con el remolino de Campeche. Entonces, y de hecho, bueno, eso es un tema de interés, que es qué tanto puede llegar el agua caribeña hasta acá de esa forma directa, ¿no? Con estos ciclones. Está siendo analizado con diversos tipos de datos, incluso gliders. Esto, bueno, no, esto ni les platico, pero bueno, es una manera de pintar todos cada uno de esos remolinos en diferentes formas, cómo se distribuyen en tamaño y velocidad tangencial. Aquí están los ciclones y los anticiclones. Aquí pueden ver que son muy intensos los ciclones, ¿no? Los anticiclones también, pero cuando son más grandes, y estos son los chiquitos los que llegan a ser bastante intensos. Y por otro lado, que sí pueden durar bastante, ¿no? Esta es la duración, cuántos periodos le dan vuelta a los remolinos, pues estos ciclones, pues sí duran mucho tiempo las boyas atrapadas ahí. Hay anticiclones muy grandes que también atrapan a boyas durante largo tiempo. Y bueno, esto es distribuido en términos del número de Rossby, que te dice qué tan rápido giran con respecto a su tamaño. Pero bueno, estos son el tipo de información que se puede obtener, pues bastante útil. Es la primera vez que se hace un compendio así de grande de todos los remolinos coherentes que existen en la región.
Y como les digo, bueno, es una base de datos. También toda esta información de los remolinos la pueden obtener en base a esta base de datos que también está en Zenodo. Un caso en particular de estos remolinos anticiclónicos, perdón. Pues estos remolinos anticiclónicos grandes, ¿no? De más de 100 kilómetros, que además duraron mucho tiempo con boyas atrapadas, lo cual quiere decir que se mantuvieron coherentes transportando material durante mucho tiempo. Es este que se llama Kraken, que se muestra aquí en unas figuras medio difíciles de seguir si quieren, pero lo que grafico en contornos son los contornos de altimetría para ilustrar este remolinote que se formó aquí en la corriente del Lazo, al que llamaron Kraken, y en donde se liberaron varias boyas de deriva cuyas trayectorias ven aquí, ¿no? Y están rojas porque van muy rápido, van a más de, pues más de 1 metro por segundo, ¿no? Dando vueltas alrededor de Kraken. Aquí lo pueden ver ya cuando ya se liberó, y pueden ver cómo siguen dando vueltas alrededor de Kraken, pues cada mes, porque cada uno de estos es un mes. Conforme se va desplazando al oeste, hasta noviembre, ¿no? ¿Qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y aquí es donde ya empieza a perder coherencia y las boyas empiezan a salirse de él. Y esto pues ilustra bonito cómo sí transporta agua desde el Caribe, que lo logramos ver, por ejemplo, con clorofila, ¿no? Es este mismo remolino que tiene aguas muy bajas en clorofila, que son pues las caribeñas, y cómo estas se mueven hacia el interior. Entonces sí son, cuando logran mantenerse coherentes tanto tiempo, pues sí logran transportar propiedades muy adentro del Golfo, ¿no? Entonces cualquier cosa que pueda atraparse aquí, pues sería transportada por ellos, sea algo positivo o negativo, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos aprendido al respecto de este tipo de estructuras en la capa profunda, que eso es más difícil de medir, ¿no? Por lo que les decía que pues no te puedes comunicar vía satélite todo el tiempo. Entonces, lo que se hizo fue, pues esto viene de un proyecto también bastante grande financiado por BOEM, que es una agencia estadounidense, que consistió en lanzar boyas RAFOS de 1500 metros en toda la región del Golfo, ¿no? Digo, en diferentes puntos que no pongo. Y lo que hicimos fue hacer lo mismo. Bueno, eso duró ¿qué habrán durado? Como 3 años, 3 a 4 años de datos. Y entonces, en base a todas esas trayectorias, se hizo un promedio general de las velocidades registradas, que les muestro aquí. Los vectores son las velocidades registradas. Y pues si se fijan, digo, todo esto está a 1500 metros de profundidad. Esto es más profundo que lo que es la entrada que hay entre el estrecho en el estrecho de Yucatán, ¿no? Que el canal de Yucatán pues es más somero que 1500 metros. Entonces todo esto es lo que está atrapado en la parte abisal del Golfo de México, que por cierto, como es muy homogéneo en temperatura y salinidad, se mueve todo barotrópicamente, es decir, las velocidades realmente entre 1500 metros y 3000 metros son prácticamente las mismas, tanto en sentido como en magnitud. Entonces, esto es cómo se mueve la capa abisal, que es bastante diferente de cómo se mueve en superficie. Y digo, a llamar la atención es que vean que aquí hay una corriente que se ve más claramente en la parte oeste, que le da la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj y que está pegada al talud en promedio. Y que por otro lado hay una circulación aquí en la parte más profunda, en la planicie abisal, que es esto que le llamaron el giro abisal de Sigsbee, le llamamos pues, que gira en forma ciclónica en promedio. Y que esta estructura y la corriente de frontera oeste se pegan justo aquí en esta parte del talud de la plataforma de Yucatán, de la península de Yucatán. Y digo, les pongo el mapa que ya les había puesto de cómo se veía la velocidad promedio en superficie y cómo se ve a profundidad para que vean lo diferentes que son. Estos patrones de circulación tienen mucho que ver con los patrones que induce la corriente de Lazo en la capa profunda.
Pero esto es un poco más difícil de entender a qué se debe, ¿no? Y si se fijan, esto gira en el sentido totalmente al revés de cómo gira en superficie. Entonces, pues sí llama la atención, o sea, las cosas, y están conectadas las dos capas dinámicamente, pero no es obvio cómo están conectadas. Y eso es algo que todavía estamos tratando de entender. Y la otra es, claro que hay muchísima variabilidad, esos son los patrones promedio. Esto ilustra los patrones de variabilidad con dos parámetros diferentes que digo, no importa mucho pensar en ellos, pero esto lo que nos dice es que la velocidad promedio bueno, que la velocidad varía muchísimo con respecto al promedio en esta zona que es roja, que es donde está la corriente de lazo en superficie, y que esa variabilidad va bajando conforme nos vamos adentrando al oeste y en particular hasta la región de Campeche, ¿no? Entonces esta es la zona más energética, digamos, en cuanto a liberación de remolinos, movimiento de la corriente de lazo y demás. Mientras que en la capa profunda, pues también tenemos que esta zona es donde más variabilidad hay y tiene que ver con esta conexión que hay con la capa superficial y el movimiento de la corriente de lazo, que es la que induce todo este movimiento en la capa profunda, aunque no es trivial cómo lo hace, ¿no? Y eso es muy interesante y está bastante estudiado para lo que es la parte de la corriente de lazo, pero ya para la parte occidental, pues no se sabía gran cosa, ¿no? Y algo que se nota mucho es, si se fijan, aquí hay una zona particularmente intensa de energía turbulenta, que coincide con algo que sí fue un descubrimiento nuevo que se dio gracias a este tipo de instrumentos, que tiene que ver con unos remolinos que se forman en la parte profunda. Digo, aquí están trayectorias que se vieron atrapadas en estructuras coherentes, entonces lo que hacen es este tipo de movimiento como en cicloide, ¿no? En rojo están los que giran en dirección horaria y en azul en dirección antihoraria o ciclones. Y lo que pueden ver es que a diferencia de los mapas que les puse de las elipses de todos los remolinos de mesoescala que hay en la superficie, que está lleno de anticiclones toda esta región y montonal de ciclones aquí y en todo lo demás, pues aquí la verdad es que no hay muchas estructuras coherentes en la capa profunda. Abundan aquí abajo de la corriente de lazo y son de ambos signos, en particular ciclones, pero ya en la parte occidental, pues los que dominan son estos, ¿no? Estos de aquí, que ahorita van a ver, pues parece que se forman precisamente en esta zona, ¿no? Y ahorita, y eso es algo que estamos estudiando ahora. El descubrimiento con estos instrumentos fue que todas esas boyas de deriva que iban a 1500 metros, que llegaron a la región de Campeche, del escarpe de Campeche aquí, bueno, de todo el escarpe de la plataforma de Yucatán, pues les muestro las trayectorias clasificadas en tres tipos. Hubo unas que llegaron y se siguieron a lo largo del escarpe, ¿no? Pues hasta la otra punta de la península. Pero también hubo ocasiones en que se salían y se salían justo aquí, en esta zona donde como que se abren las isóbatas del escarpe. Se salían, pero la gran mayoría de las que se salían lo hacía haciendo estos loops de remolinos anticiclónicos, o sea, se veían capturadas por estos remolinos anticiclónicos. Entonces, parece ser que estos remolinos anticiclónicos se generan precisamente por esta corriente frontera, cuando se separa del escarpe, ¿no? Y eso es algo que esto lo ven los modelos numéricos y hay un estudiante de doctorado que está estudiando esto. Cómo es que se forman o por qué se forman o qué tan seguido se forman. Lo curioso es que estos remolinos no tienen señal en superficie. Arriba no hay un remolino girando con ellos, ¿no? Entonces sí es interesante. Bueno, en fin, eso no lo voy a decir. Bueno, entonces digo, todo eso son como patrones, digo, los de superficie pues ya los conocían, es un poquito más detallado cómo se observan con mayor resolución espacial, en particular lo que son los ciclones en la capa superficial. Y por otro lado, pues lo que se observa en la capa profunda, que eso sí no sabíamos gran cosa, prácticamente nada, sobre todo en el oeste del Golfo de México. Pero esto cómo se conecta con cosas así como retención, dispersión y conectividad, que es lo que de alguna manera está más relacionado a esto de los procesos de transporte, dispersión y mezcla.
Y digo, les voy a dar una probadita nada más de algunas cosas que se alcanzan a ver. Pues una es esto que, por ejemplo, en la bahía de Campeche, lo que sí logramos obtener, gracias pues a un programa de 7 años que duró liberándose boyas de deriva en esta zona, es que es muy común que ese giro ciclónico que aparece ahí dure bastante y atrape las cosas, ¿no? Aquí hay una boya de deriva superficial que estuvo pues 3 meses dando vueltas, ¿no? Y dejó de dar vueltas porque dejó de transmitir, puede ser que pudiera haber durado más. Entonces, lo que quiere decir eso es que si hay algo que cae aquí, pudiera ser retenido largo tiempo, en lugar de dispersado, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no es cierto todo el tiempo. Aquí les muestro unas imágenes, digo, también medio complicadas de ver, pero lo que estoy ilustrando aquí es cuando llegó un remolino anticiclónico muy grande, el Cameron, que de alguna manera aplastó a ese giro ciclónico que estaba aquí y atrapó a boyas y la sacó, ¿no? Y que ya cuando ya ese remolino pues se movió hacia el norte y empezó a disiparse, pues regresó otra vez la circulación del giro de Campeche, atrapando las boyas que estaban ahí, manteniéndolas girando con él. Entonces, digamos que hay una danza ahí entre que pues, las cosas se queden retenidas mientras existe este remolino, pero cuando interacciona con los de lazo que llegan de repente, pues puede expulsar ese material. Y que lo hace, pues parece ser principalmente por la parte oeste, ¿no? Y eso, de todas las trayectorias que hay, que se liberaron precisamente en esta zona, pues pueden ver que la gran mayoría, el 64%, salió por esta región, hacia el norte, y de ahí ya se dispersó. Y que eso, pues, lo asociamos principalmente a la interacción con remolinos de lazo. Entonces, curiosamente, entonces digamos que si hay material que está en esta zona, pues tiende a dar vueltas con el giro de Campeche. Si la tienes en esta zona, tiende a moverse alrededor del giro de Campeche, pero luego ser atrapada por anticiclones y salir por la parte occidental. Y curiosamente, aunque esto es lo que pasa, digamos, medio en promedio, pues fue lo que ocurrió con el derrame de Ixtoc, hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Que fue un evento muy particular. El derrame de Ixtoc fue en esta región, sí fue en la plataforma, por aquí fue, pero el petróleo que salió, pues se movió en ese sentido y llegó hasta Texas, ¿no? Entonces, eso llama la atención. Una manera de hacer esto de una manera más formal o matemáticamente es utilizar algo que, bueno, en sistemas dinámicos se llaman cadenas de Markov, que digo, suena muy, es medio, puede sonar muy complicado, pero la verdad es que no es tan complicado. Se basa en, si tú tienes muchas trayectorias, lo que haces es partirlas en pedacitos de un periodo de tiempo que en este caso vamos a llamarle 2 días, y divides a tu región, que en este caso es el Golfo, en muchos cuadritos, en una celda geográfica, en una malla geográfica con celdas de, digamos, 1/4 de grado. Y lo que haces es que te pones a contar cuántas de las boyas de deriva que comenzaron, esos pedacitos de 2 días, que comenzaron en una celda, pasaron a otra, y entonces haces una matriz de transición de la probabilidad que tienes de que si estabas acá pases a esta otra y lo relacionas a todas las demás celdas. Entonces tienes una manera de mapear qué tan probable es que algo que esté en una celda particular se mueva a otro en un paso de tiempo. Y resulta que esa matriz de transición, que es esta P, si tú quieres ver la evolución de un trazador, qué tan probable es que se mueva a diferentes regiones geográficas en un tiempo dado, pues lo que tienes que hacer es multiplicar esa distribución inicial del trazador por esta matriz de transición elevado al número de pasos de tiempo que quieres ver, en las que quieres ver la evolución. Entonces, por ejemplo, esto lo construyes en base a todas las huellas de deriva que hay. Entonces, eso se hizo para el Golfo de México en superficie, y entonces, por ejemplo, si tú empiezas con un trazador en esta celda en rojo y en esta celda en azul al día 0, y lo vas multiplicando por la matriz de transición, pues la distribución más probable de dónde quedarían partículas que empezaran ahí a un mes es esta, ¿no? Y entonces ven que lo que estaba en la bahía de Campeche, pues sí, tiende a quedarse en la bahía de Campeche o a salirse, pero de la parte occidental, en el lado
sí, occidental del Golfo. Y eso es todavía más claro después de 2 meses. Y además puedes ver hacia dónde se mueven, qué tan rápido se mueven y dónde es más probable encontrarlas, ¿no? Y y todavía más loco es que, digo, esto es, pues, es como álgebra lineal. Resulta que los eigenvectores de esta matriz de transición indican, pues te dejan pintar cuáles son las regiones que tienden a mantener agua durante largo tiempo y que tienen poca conexión con las demás. Y esto es lo que fue la geografía lagrangiana de Philippe Nirón, que encontró que, bueno, la región de Campeche en efecto es una de esas que intercambia relativamente poco con sus alrededores en el orden de un mes o meses, y que también lo son las plataformas de Estados Unidos y en cierta forma el Caribe, ¿no? Que sí se comunican, nomás que pues los tiempos pueden ser que sean más largos. Y pues lo mismo se puede hacer para la capa profunda, ¿no? O sea, si te agarras todas las boyas de Raffles en la capa profunda, puedes hacer matrices de transición y sus eigenvectores te pintarían las regiones que más o menos mantienen el material dentro de ellas. Entonces aquí, si se acuerdan, había un giro abisal que pues probablemente tiende a retener cosas dentro de él, pero también está todo lo que era la corriente de frontera, ¿no? Que está conectada entre sí y curiosamente se sale en esta región que es donde se salen pues gran parte de esos remolinos anticiclónicos que les decía, que de alguna manera es esta corriente que se separa el talud y entra, y sus aguas entonces entran al interior, ¿no? Entonces, digo, eso es curioso, pues son unos artículos ahí que salieron, pero lo que es muy valioso es tener estas matrices de transición porque se puede hacer muchas cosas con ellas. Ay, no se ve no, sí. Digo, ya en plan de dispersión y difusividad, que esto es un poco más abstracto aún, que tiene que ver con turbulencia y al final de cuentas con mezcla. Lo que es la dispersión, y voy a poner 2 películas que son idénticas, no las pude partir, pero básicamente lo que indica la dispersión es qué tan rápido, si tú empiezas con una manchita aquí de un trazador y la dejas evolucionar con el flujo, es qué tan rápido se expande esa mancha. La rapidez con la que se expande o con la que crece esa mancha es lo que se le llama dispersión, ¿no? Entonces aquí pueden ver que todas esas particulitas pues van creciendo, 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 ¿no? Y entonces, digamos, donde se encuentra el mayor centro de ellas está pintado por este círculo, y eso es en el caso en que la mancha se dispersa igual en todas direcciones, porque el flujo es homogéneo, la turbulencia es homogénea en todas las direcciones, y eso rara vez pasa en el océano. Pero podemos, en base a boyas de deriva, calcular qué tan rápido se separan entre sí, y eso nos da una idea de qué tan rápido crece esa mancha, y eso es pues la difusividad. Y curiosamente esa rapidez depende del tamaño de la mancha, o sea, qué tan separadas están entre sí las partículas, y de muchos procesos dinámicos que actúan a diferentes escalas, ¿no? Desde los remolinitos chiquititos de la turbulencia, pues la más fina, ¿no? Hasta los grandes remolinos como los del lazo. Y esto además varía con la profundidad, ¿no? En el océano. Entonces, algunos ejemplos de estos cálculos de difusividad, que por cierto es de alguna manera también sirve para validar que también los modelos reproducen esta dispersión de trazador. Los modelos numéricos, lo hicimos aquí Luis Zavala lo hizo con los datos de derivadores en la bahía de Campeche, y calculó esta rapidez con que se separaban entre sí para 2 casos diferentes, ¿no? Para el caso en que están todos atrapados en el giro de Campeche, y para el caso en que se separan porque llega un remolino de lazo. Y entonces aquí lo que ven es esa difusividad, o sea, la rapidez con la que crece la mancha en función de la separación entre las partículas, que viene siendo el tamaño de la mancha. Y todo crece más o menos igual hasta que llegas a las escalas de 100 kilómetros, que es las escalas de estas estructuras, ¿no? Del giro ciclónico y de los anticiclones. Y pueden ver cómo la difusividad sigue creciendo, o sea, que son muy buenos para hacer crecer, para dispersar trazadores cuando tienes este tipo de interacciones, comparado que cuando pues están atrapadas por el giro. Que digo, es bastante evidente, ¿no? Pero aquí se está cuantificando, que eso es lo valioso.
Y pues con esa intención también hicimos un gran experimento en esta región, en donde lanzamos tripletas de derivadores superficiales, pero también de rafos a 300 y 1500 metros al mismo tiempo en estos puntos, con el fin de ver qué tan rápido, qué tanto cambia la rapidez con que se difunde una mancha, dependiendo de si estás a estas diferentes profundidades. Y entonces aquí se muestra esa difusividad en función de la escala de separación. Aquí están los 100 kilómetros. Y pueden ver que, digo, al principio, incluso al muy principio, para escalas pequeñas, la dispersión es mucho menor a 1500 metros que a 300 metros y que a 1 metro. Y que esto es todavía más notorio en estas escalas, en estas escalas intermedias entre 10 y 100 kilómetros, ¿no? Entonces, una mancha va a crecer 2 veces menos rápido a 300 metros que en superficie y 5 veces menos rápido a 1500 metros, ¿no? Digo, hay otras cosas que salieron de ese artículo, pero esto es como lo principal. Y bueno, ¿cómo se conecta todo esto con algo más práctico o de utilidad, digamos? Pues eso es lo que tratamos de hacer durante 7 años en un proyecto gigantesco que fue el del SIGOM, en donde participó muchísima gente de todas las disciplinas posibles y en donde una de las encomiendas era sacar algo sensato sobre lo que pudiera pasar si hubiera derrames de petróleo en aguas profundas del Golfo de México y qué regiones pudieran verse afectados y qué organismos y qué ecosistemas. Entonces, pues durante mucho tiempo estuvimos trabajando en cómo hacer una historia coherente de esto y les voy a platicar nada más un poco los resultados. Esta información pues sí, medio está disponible para quien esté interesado en sacar más información al respecto de posibles impactos en base a todas las simulaciones que tenemos de los derrames de petróleo. Pero el punto es que lo difícil de la encomienda es que tú sabrás en qué punto quieres hacer el escenario. Digamos que es esta X que se me movió, debería de estar acá abajo, ¿verdad? Digamos que en este punto hay un derrame de petróleo, pero no sabes cuándo va a ocurrir. Entonces, pues depende mucho de cuándo ocurra, dónde se va a mover el petróleo, ¿verdad? Que es una zona donde la circulación cambia cada ratito, los vientos también, y eso es lo que más importa en cómo se va a mover el petróleo. Entonces, si ocurriera el 1 de enero, pues iría en este sentido, pero si ocurriera en cualquier otro día, pues puede ser que se vaya para acá o para allá o para donde sea, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sacar más bien escenarios que consisten en simulaciones de todas las posibilidades que logramos hacer, cientos de simulaciones de derrames de petróleo que ocurrían en diferentes fechas, para obtener algo que fuera un estadístico de dónde es más probable encontrar el petróleo para cualquier derrame, que no quiere decir que es así, se va a esparcir, pero sí te dice por lo menos dónde es muy poco probable encontrar petróleo y dónde es más probable encontrar petróleo. Con la idea de, pues, medio ver quiénes pudieran verse afectados y también un poco con fines de planeación, ¿no? En planes de contingencia. Entonces, esto de las matrices de Markov y de transición, por ejemplo, se pudo también utilizar para petróleo, con ciertas modificaciones y no funcionó tan mal. Y la ventaja es que puedes hacer estos escenarios súper rápido, ¿no? Entonces lo que haces es empezar con una distribución de petróleo en este punto, que es el que te interesa, y luego pues multiplicas por la matriz de transición y te da su distribución más probable en el espacio. Que para este punto pues tiende a ser la región noroeste del Golfo, y para que está en la bahía de Campeche, pues otra vez vemos ese patrón que ya les había dicho, ¿no? Que se tiende a quedar en la bahía de Campeche o salir, pero por la parte occidental. Y también puede uno calcular pues más o menos en cuántos días pudiera estar llegando el petróleo a la zona de interés. Entonces, esto se utilizó, por ejemplo, en algo muy bonito que hicieron en el CIMBESTAB y otros colegas que ahorita están en UNACAR, que es el Geoportal de Hábitats Críticos y Vulnerabilidad de Tortugas Marinas, que lo pueden ver aquí, que distingue todos los hábitats que son de importancia para las 4 especies de tortugas marinas que hay en el Golfo, creo. Y luego le pegan estos escenarios de derrame para ver qué es lo que se vería afectado y quiénes se verían más afectados. Y hicieron incluso un plan de atención a tortugas marinas en el caso de una contingencia petrolera, sentándose con todas las autoridades y organizaciones y demás que tienen que ver con ello.
Entonces, eso está muy bonito, eso lo pueden consultar en este geoportal. Y otra cosa que se hizo para varias especies, en este particular ejemplo, les muestro el caso de los atunes, fue verlo un poco de manera diferente, pero lo que se obtuvo es más o menos la distribución en donde es más posible encontrar atunes en base a, ay, ¿cómo le llaman esto? A los Maxente. Ay, no me acuerdo cómo le llaman, pero está basado en una cosa estadística que relaciona los lugares donde se han visto atunes con todas las variables físicas e hidrodinámicas presentes, y entonces sacan las regiones en donde es más probable encontrarlos. Y entonces resultó que los atunes tienen que estar en esta zona del norte del Golfo, es esta cosa roja. Bueno, lo que se marca en rojo es la zona donde tienden a estar, y entonces uno lo puede pegar con los escenarios de derrame y decir, bueno, qué tanto pudieran verse afectados estas especies, ¿no? Entonces, en este caso se vio que los atunes no se ven muy afectados por derrames de petróleo en la zona sur del Golfo, mientras que los tiburones y rayas sí, ¿no? Entonces, todo esto está en una colección literaria que tiene un resumen ejecutivo muy bonito, que fue un gran esfuerzo sentarse a hacer entre tantos, y luego 3 tomos en donde se hablan de los diferentes aspectos. Aquí se platica de cómo se hacen los escenarios de derrames en el mar, que también se hicieron para la atmósfera, la contaminación atmosférica, toda la parte de cómo se evalúa la vulnerabilidad ecológica de diferentes especies, ecosistemas y a diferentes niveles, que es un tomo muy, muy interesante, que también liga con los escenarios de derrame. Y un último que ya no me dio tiempo de platicarles, que es en base a evaluaciones de conectividad biológica, tanto que básicamente lo que nos dice es las poblaciones de ciertos organismos que están distribuidas en el Golfo, qué tan conectadas están entre sí, tanto genéticamente, bueno, genéticamente y genéticamente en el sentido de decir, bueno, son una única población o son poblaciones que se distinguen entre sí. Y si se distinguen entre sí, pues puede ser que algunas sean únicas, ¿no? Así muy endémicas y que viven en una región muy localizada. Entonces, si hay un disturbio y no hay manera de que éstas se conecten entre sí, ya sea por el transporte larval, que es lo que se evalúa con estas cosas lagrangianas, o porque los adultos se mueven a esas regiones y se mezclan con otros con otros individuos de las poblaciones aledañas, pues entonces podrían, si no hay esa mezcla, pues entonces la población, si se ve afectada, pues es muy poco probable que se recupere. Mientras si la población está conectada con todo el Golfo y se ve afectada por un derrame, pues entonces es más probable que se recupere, porque pues, ya sea adultos o larvas pueden volver a llegar a poblar a esa región, ¿no? Entonces esto se ve en el tomo 3. Y pues ya, me fui súper rápido, pero bueno, más o menos lo logré. Entonces, pues sí, con eso les agradezco la atención. Cualquier cosa que quieran ver en más detalle, pues se los puedo platicar. Y pues, con eso termino si tienen preguntas. Muchas gracias, Paula. No sé si tienen alguien preguntas, si quieren levantar la manita o quieren escribirla en el chat y yo la leo. Paulina, veo que tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer tu pregunta? Y luego... Hola Ruth y Paula y los demás, ¿me escuchan? Sí. Qué bueno. Hola, qué padre estuvo la plática, Paula. me entretuve un montón. Yo quería preguntarte un poquito de la base de datos esta de los drifters y como pensando un poquito en qué dinámicas entonces estás capturando cuando hacen el trabajo de superficie y viendo los remolinos. ¿Son drifters que están en superficie o algunos tienen un calcetín? Ya ves que algunos pueden tener un calcetín que llega como a 20, 50 metros y tal. ¿Estos son solo de 1 metro o no? ¿O qué son? Hijo, es la mezcla de todo lo que hay. Entonces hay un poco de chile, mole y guacamole. Hay de 1 metro, hay de 15 metros, hay de disque 30 metros. En algunos casos se tiene el registro de que el calcetín sigue puesto y en otros no. Entonces es una mezcolanza de todo.
pero la información está guardada para cada base de datos. Si en ese artículo de Lili y mío se describe cada una de ellas, si quieren luego se los muestro, pero son como 7 bases de datos diferentes y hay unas que incluso las de GLAD, que es una monstruosidad de información que se liberó todo en un mismo lugar para hacer estas cosas de dispersión, son todavía más someros, ¿no? Son unos driftercitos así con una draga apenas debajo de la superficie. Entonces está mezclado todo, la verdad. Uh-huh. Pongo la cámara a ver para que me ven. Gusto verte. Igualmente. Entonces hay un poco de todo. ¿Y tú crees que te encontrarías cosas diferentes si haces como la separación de los muy, muy someros y de los que están un poco más profundos? Me imagino que sí, ¿verdad? Empiezan a surgir algunas diferencias de los remolinos y tal. Pues depende qué quieras hacer, sí, exactamente. O sea, los remolinos, pues sí, nomás que no sé qué tantos sí. O sea, sobre todo los que son muy someros probablemente no se quedaron atrapados tanto tiempo en los remolinos. Los que son un poco más profundos, o sea, los muy superficiales, pues sí, se quedan atrapados más tiempo. La mayoría de esos instrumentos que se quedaron atrapados eran las boyas de Pemex, que esas sí estaban como disque con un paracaídas a como 25 metros por ahí. Entonces yo creo que por eso duraron tanto. No he hecho ese análisis de ver todos esos remolinos capturados, qué tipo de instrumento los capturaron. Pero digamos que la base de datos te lo da, nomás que sí está sesgado a dónde están, a dónde se liberaron, cuándo se liberaron y lo que dices. Donde más grave es cuando quieres hacer cálculos de dispersión. Ahí sí está rudo. Si mezclas los de 25 con los de 1, con los de medio, ahí sí está. Ahí sí quieres mezclar todo del mismo y asegurarte que tengan su draga puesta. En el que hicimos de DUD, el del noroeste, donde sí nosotros echamos los instrumentos, eran un poco diferentes, pero todos tenían su draga a 1 metro. Y sí no cambiaba mucho la estadística porque es muy ruidosa, si tenían la draga o no, pero en su mayoría tenían la draga al principio, ¿no? Qué padre, está increíble la base de datos, nada más que lo que decías tú, ¿no? Que hay muy poquitos que entran y bueno, muy poquitos que han liberado ahí en la plataforma de Yucatán, ¿va? No hay mucha información por ahí. No les creería nada, eso es lo peor. Digo, ahí salen los datos, pero me costaría trabajo creerles porque no creo que tuvieran ni la draga puesta. Pero bueno, eso es algo a explorarse. En la plataforma norte echaron a lo bestia, por rollos de petróleo y hay muchísima información y no lo platiqué, pero aprendimos mucho del intercambio entre plataforma y offshore. Y aguas profundas, un poco. Ahí hubo unos cálculos que se hicieron por ahí que se compaginaron con modelos numéricos y está simpático, pues, pero son latosos de trabajar, son divertidos, pero sí son no son homogéneos ni en espacio ni en tiempo, ¿no? Está bueno, pues tenía como millones de preguntas, pero ya no me acuerdo bien. Está bien, cuando quieras. Pero las bases de datos ahí están. Sí, a lo mejor sí me pongo en contacto contigo a ver si puedo usar alguna ahí para checar. Dale, bueno, muchas gracias. Saludos. Veo que tiene la mano levantada. Elio, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Sí, gracias. Muy interesante, Paula. Mi pregunta es si estudiaron efectos de huracanes. Gracias. No llegamos a ese nivel de detalle. Efectos de huracanes en la dispersión o cosas así, eso es más difícil aún. Hubo un caso bonito, que no les mostré aquí, no tengo la gráfica, que sí lo estudió un estudiante en la licenciatura, que es cuando liberamos las boyas en la parte noroeste del Golfo. Muy rápido, fue en época del norte, si entró un norte, digamos que a los 3 días, y yo muy triste perdí todas las dragas de todas esas boyas de deriva, ¿no? Estas que se liberaron, ¿dónde? Pero, ¿dónde está? Espérame, déjame te lo muestro. Ay, ¿dónde estaba? ¿No? ¿Sí lo ven? Sí. Aquí liberamos cosas, ¿no? En aguas profundas, no sé, o sea, hubo unos que sí estaban muy cerca del talud aquí, de la plataforma, de hecho hubo unas estaciones más someras.
Y lo que pasó es que entró el norte, entonces teníamos a cosas aquí muy felizmente girando con un anticiclón o algo así, y de repente entró el norte y nada más ves como todas dan así 180 grados de vuelta y se meten a la plataforma. Y de ahí se van en friega, o sea, en menos de una semana llegaron desde aquí de Tamaulipas hasta Tabasco. Y digo, ahí la bronca es que no tenían la draga, entonces mucho puede ser el viento, pero si fuera nada más el viento se hubieran quedado atoradas en la playa, ¿no? Entonces sí hay, también tiene que ver con la corriente que se formó, dada, bueno, es una larga historia ahí, ¿no? Pero sí, sí llegas a ver cómo pues sí, como un evento de esos puede cambiar por completo la dinámica, nada más que ahí la bronca es que como no tenían la draga, pues es un poco mezclado. Hay quienes lo han estudiado más, en particular lo hicieron en el de GLAD, creo que también uno muy grande de derivadores que lanzaron aquí, creo que también vieron cosas de huracanes y se puede analizar, nomás que sí tendrías que ver que estén los datos ahí cuando pasa un huracán, ¿no? Uno no va y lanza las boyas cuando está el huracán puesto. Entonces son como eventos que capturas sin querer, ¿no? Entonces nosotros no lo hemos analizado, pero sí hay estudios relacionados, principalmente en usar este tipo de derivadores para ver qué es lo que ocurre en la capa muy superficial, ¿no? Cuando hay estos eventos. Gracias. Gracias. Veo que hay una pregunta de Manuel Mendoza. Manuel, ¿quieres hacerla o leo aquí en el chat? Bueno, la voy a leer entonces. Dice, muy interesante investigación. Según yo, esto me suena como un apoyo si existe un derrame. ¿Y esto podría ser como los pronósticos de huracanes? Esa es la primera pregunta. Y luego, si tienen pensado también hacer un análisis así, pero para el Pacífico. Mira, lo de los derrames, sí fue pensado, o sea, esto es como no es un pronóstico porque otra vez, digo, depende del día, pues a dónde se va a ir la mancha, ¿no? Entonces, fíjate qué diferente es esta, que sí es un evento particular que ocurrió un año en particular, en donde el petróleo se distribuyó de esta forma, y el escenario que yo te doy es este. Entonces, o sea, lo que sí argumentamos y sí demostramos es que para cualquier evento, la zona que marcamos como la posiblemente afectada contiene al menos el 70% del petróleo liberado durante cualquier evento. Pero pues eso no te sirve mucho como para ir así en plan de pronóstico huracanes o pronóstico a decirle a la Marina, bueno, pues vete para dónde, ¿no? Pues eso son como, ¿qué? 300 por 300 kilómetros cuadrados de zona de ir a buscar el petróleo, pues no te sirve. Pero sí te sirve para planear antes, o sea, sí te sirve para decir, a ver, Tamaulipas, sí van a estar explorando, miren, aquí ya estos pozos ya se van a explorar. Si hay un derrame ahí, los que más probablemente van a verse afectados son ustedes. Tabasco, no te preocupes, ¿eh? Yucatán, ustedes ni le piensen, ¿no? Ustedes no tienen que invertir nada para tener su plan de atención, pero a ustedes más les vale que inviertan en tener un sistema de pronóstico como el que mencionas, ¿no? Es un poco eso. Y planear, en el caso de las tortugas, pues es lo que decían, o sea, si llega a haber un derrame aquí, ¿cuánto tiempo tengo estimado de respuesta, ¿no? Para salvar, si ocurre cuando son las anidaciones, para hacer algo en las playas de anidación, por ejemplo, ¿no? Entonces es más bien en ese sentido. Ahora, este proyecto sí tuvo una ampliación en donde se está manejando lo que es el pronóstico, en donde sí es, si hoy hay un derrame, ¿a dónde se va a dirigir ese derrame en particular en los próximos 5 días? Y eso es algo que se está haciendo, pero no se hace de esta manera. No sé si eso respuesta. Para el Pacífico, pues no hay nada pensado en términos de petróleo que yo sepa, y pues no hay, digo, si yo estoy en el Golfo de México no es tanto por gusto, aunque es muy interesante, la verdad, dinámicamente, pero yo estaría más feliz, paseándome acá afuera con la riqueza biológica que ofrece el Pacífico, ¿verdad? Pero no hay mucho interés todavía en financiar cosas de este estilo, ¿no? Ya sea para estudiar mejor la dinámica poblacional de especies o la contaminación, o lo que sea, ¿no? Ok, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí.
A ver, la niña Paulina tiene otra pregunta más. Está apagado tu micrófono, Pau. Ya, ahora sí. Ujú. Me acordé de otra duda. El mapita este de la geografía lagrangiana que muestras, eso y la, o sea, la matriz de transición que construyeron utiliza datos de estos drifters, o sea, es como una climatología, digamos, o sea, es de como algo que representa observaciones durante todo el año y tal, o es Sí, como... esa se hizo así. O sea, eso es básicamente es como igualito como lo que acabo de decir de los escenarios de derrames, ¿no? Es, sí, dado, digo, suponiendo que tengo suficientemente bien muestreado todas las condiciones hidrodinámicas, que no es cierto, pero bueno, más o menos, dependiendo dónde también, yo te puedo decir qué tan probable es que si algo pasa aquí, se encuentre en otro sitio, ¿no? Entonces está hecho así con todas las trayectorias y luego lo que lo hicimos incluso para ver, porque con eso puedes ver cómo se evoluciona cualquier distribución. En este caso lo hicimos para derrames de petróleo, pero lo hicimos también para larvas, ¿no? O sea, si tengo una población de algún bicho que tenga estadio larval que dure 30 días y que se distribuye en la plataforma continental, ¿está conectado con las otras? ¿No? ¿Qué tan probable es que esté conectado con otras regiones de interés? Y entonces usábamos, en ese caso, como era en la plataforma, usamos resultados de trayectorias numéricas. El punto es que la metodología es la que está bien bonita, ¿no? La geografía lagrangiana pues está simpática, ¿no? O sea, demuestra el poder y sí tiene sentido, y el otro es o sea, en plan de escenarios de derrame, o sea, es que eso, una vez que tienes la matriz que te cuesta lo que más cuesta construir, los obtienes en 3 patas, o sea, hasta puedes hacer una app que le picas aquí y te dice a dónde, ¿no? En cambio, hacerlo como Dios manda implica haz cientos de simulaciones de derrames en ese punto, pues sí está más locochón. Y están haciendo cosas bien bonitas. Eso es, si buscas a Mirón y a Olascuaga vas a ver, porque lo han utilizado para ver intercambio de agua formada en el Atlántico Norte con la parte sur, cómo se dispersa el agua y cuáles son las trayectorias preferenciales, ¿no? Lo están usando para sargazo, lo están usando para petróleo en plan pronóstico, porque lo puedes hacer en plan pronóstico, construyes una matriz de transición de hoy y la siguiente semana, y entonces dices cuál va a ser la trayectoria más probable en base a las condiciones de hoy, ¿no? Y así, está bien chulo, la verdad, a mí me encanta, es muy útil. Y no es tan, o sea, no es tan latoso de implementar. Nada más así como, ¿a ti se te ocurre que vale la pena construir esa matriz por estaciones? O sea, tú que conoces muy bien la dinámica del Golfo y tal, ¿valdría la pena, ya, o sea, ya tienen construida esta matriz de manera como climatológica? O sea, sabiendo la dinámica del Golfo, ¿vale la pena hacerla por estación o algo por el estilo? ¿O para años niño o algo así? ¿O Seguro que sí, digo, lo que pasa es que no, o sea, con las bases de datos de las boyas de arriba no lo vas a poder hacer, o sea, con duras penas lograste esto, pero lo puedes hacer con datos numéricos. De hecho, era parte de lo que se hizo. De hecho, era una manera de comprobar a ver qué tan bien simulaban estas cosas los modelos. Y no salen iguales, la verdad, pero es difícil comparar peras con manzanas. Pero pues sí, si tú tienes un modelo de circulación, pues puedes hacer eso. Puedes construir la geografía lagrangiana del modelo de circulación, pues como se te dé la gana, ¿no? Sí, me preguntaba si tú pensabas que es algo, dada la dinámica del Golfo, que, pues no sé, sí, hay una sazonalidad, una señal estacional muy importante o no. Pues mira, esa es una imagen que quité. Lo que sí queda muy claro, esa es una imagen bien bonita que digo, sí lo sabemos intuitivamente, pero lo que hizo Jonathan, porque también se puso a comparar con los modelos numéricos, porque tenemos las salidas numéricas de 25 años de datos, guardadas diariamente, o sea, no con tanta resolución, pero bueno, las salidas diarias, que por cierto es con lo que hicimos los escenarios de derrame, ¿eh? Pero bueno, el punto es que lo que hizo es analizar de manera diferente la variabilidad estacional de los modelos y se ve claramente que obviamente en la región profunda pues no hay variabilidad estacional,
Pero en la plataforma sí, ¿no? En la plataforma continental es súper importante, domina, mientras que la variabilidad interanual pues es grande en la zona profunda y por supuesto mínima en la plataforma. Entonces, pues sí, nosotros quisimos hacer escenarios y los hicimos escenarios de derrames de petróleo para 3 temporadas del año, o sea, sí medio cambia porque los vientos cambian y como si en este caso no era nada más el agua, sino también la acción del viento en el petróleo, sí cambiaba un poco hacia dónde se esparcían las cosas, en particular en nortes, en la época de nortes y así, ¿no? Pero la circulación en sí, en aguas profundas, pues no. Digo, hay medio que se liberan remolinos más seguido en verano, pero yo no veo tanto una estacionalidad tan clara. Y que arriben en una cierta temporada al oeste, pues digo, hay quienes argumentan que sí, digo, a mí no me convence, pero bueno, no me he puesto a estudiarlo, pero yo no creo que, te digo, a este nivel estadístico yo no creo que se saque mucho. Pues incluso está todos los trabajos que han hecho ahí el grupo de CECI, ¿no? Los SOMs famosos y demás, yo no veo que eso sea necesariamente algo que te diga, mira qué estacionalidad, ¿no? Pero no me acuerdo. O sea, el punto es que esto no sé qué tanto sirva más para aprender cosas de la dinámica, sino más bien te sirve para aprender cómo se dispersan cosas y hacia dónde se mueven y cómo se mueven y cuáles son las regiones más posibles de llegada o cuáles son los tiempos más rápidos. Y eso son para preguntas muy específicas de eso. O sea, si pongo agua en el Caribe, ¿cuánto tiempo tarda en dispersarse en el oeste del Golfo, por ejemplo? ¿No? Ese tipo de preguntas. Pero sí te recomiendo que veas el trabajo de Mirón. Lo hizo también para localizar a dónde cayó el avión ese que se perdió en el Océano Índico, para ese tipo de cosas. Está bien padre. Cuando quieras, medio lo platicamos. Tenemos implementado Philip nos pasó, literalmente nos traspasó, ¿cómo se llama eso? La capacidad tecnológica de hacerlo. O con Python. Pues bien. Uh-huh. Vale. Bueno, muchas gracias. Ahora sí ya. Sale, un gusto. Bueno, pues si nadie, no veo otra manita levantada y si nadie tiene otra pregunta, pues entonces, no creo que ya no. Pues en eso, con eso ya terminamos. Muchísimas gracias, Paula, muy interesante todo y gracias por las ligas y toda la información que nos dejaste. Y bueno, voy a dejar de grabar. Sale.